acá con la doctora Marisol Lema, ella es ginecólogo, su cuenta es Marisol Lemas 83 en número, 83 en número. Con ella vamos a iniciar la conversación sobre el tema de estos exámenes. Cuando inicia el año, doctora, gracias por estar aquí, bienvenida. Inicia un año, doctora, y nosotros nos planificamos en distintas áreas de nuestra vida. Pero a veces dejamos atrás un poquito el tema de la salud, no pensamos en lo importante que es estos chequeos previos. Entonces, desde el punto de vista de las mujeres, ¿cuáles son estos chequeos que no deben faltar anualmente y cuándo es el momento oportuno, doctora, para nosotros realizarlo? Lo primero que les quiero decir es que debemos crear conciencia en que tenemos que hacer medicina preventiva. Es mucho más fácil prevenir que curar. Eso tenemos que tenerlo en mente. Entonces, si esa es la primicia, debemos partir de que tenemos que hacernos exámenes que sean preventivos, donde si se diagnostica alguna patología, pues tengamos la oportunidad de seguir otros pasos para poder curarnos, si ese es el caso. Voy a hablarles más que todo de las evaluaciones que se debe hacer una mujer mayor de 40 años. No significa que las menores de 40 años no se deben hacer evaluaciones o se deben hacer planes de estudios anuales. Pero la época, o sea, después de la década de los 40 es cuando pueden aparecer patologías que son mucho más frecuentes que antes de esa época. Entonces, si nos planificamos que ya tenemos 40 años y queremos iniciarnos una medicina preventiva, que es lo correcto y lo más aceptado, debemos empezar por hacer los planes básicos. Una mujer de 40 años debe tener básico, una evaluación por su médico internista, que es importante, debe tener una evaluación por su médico ginecólogo, debe tener ya realizado un electrocardiograma, se le debe hacer una mamografía y exámenes de laboratorio. Y como ya tiene 40 años, debe ser rigurosamente su examen de ultrasonido transvaginal para descartar enfermedades del área ginecológica. Que a esa edad comienzan las enfermedades frecuentes, que son los quistes en los ovarios, que son benignos, pero que necesitan tratamiento para evitar que eso pase a palabras mayores. Doctora, ¿por qué a veces pudiera pensarse que no tenemos la cultura de una medicina preventiva? Porque esta frase va a quedar, es más fácil prevenir que curar. Sí. Entonces, ¿por qué no tenemos esa costumbre, doctora? Porque nosotros siempre pensamos que como yo no me siento mal, estoy sana. Nosotros partimos siempre de la primicia, yo no me siento nada, no me duele nada, yo estoy sana. Es una primicia 50% cierta y 50% falsa, porque hay enfermedades que no te dan ninguna manifestación clínica y su único diagnóstico es por un estudio. Ejemplo, si tú tienes un tumor en un ovario que no necesariamente es maligno porque tienes un quiste en un ovario, probablemente tú no sientas nada y el diagnóstico te lo hace tu ginecólogo, lo hace el ginecólogo en el momento que se hace su estudio transvaginal, su eco transvaginal. Entonces es importante porque a lo mejor ese quiste tiene un tratamiento muy sencillo, que es un tratamiento médico y no pasa más nada. Pero también podemos conseguir enfermedades o tumores que pueden ser borderline, o sea, que no son ni totalmente malignos ni totalmente benignos, que se curan con otro tipo de tratamiento. Entonces, la cultura nuestra es, y debemos hacer hincapié nosotros como médicos, educar al paciente que se debe evaluar anualmente con un chequeo para que si aparece alguna de estas patologías se puedan curar y se puedan tratar. Aunque nosotros no tengamos, aquí usted habla, por ejemplo, de evaluación de un internista, sí, porque es como el punto de partida para que luego el internista, a veces tú dices, bueno, pero si yo tengo de repente algo en la piel, voy a mi médico dermatólogo. Si tengo algo a nivel de ovarios, por ejemplo, voy a mi ginecólogo, por decir algo. Pero uno a veces como que no toma en cuenta el internista, y el internista definitivamente es el punto de partida de todas las patologías. De todas las patologías. Generalmente, el que más está en contacto, sobre todo con la mujer, es el ginecólogo. Ok. Porque la cultura que sí tenemos, a Dios gracias, es que tenemos que hacernos una citología anual. O sea, nosotros pensamos que si nos hacemos la citología ya nos hemos hecho el chequeo anual.
Y ya cuando tienes 40 años, aparte de la citología, también hay otras patologías que pueden emerger, como son la hipertensión arterial, que esa debe manejarla el internista. Yo como ginecólogo lo voy a manejar la parte ginecológica, pero yo debo referir a esta paciente al internista para que el internista maneje la patología que pueda tener adicional. También tiene que hacerse exámenes de laboratorio, porque el laboratorio es muy importante. ¿Cuáles son los exámenes básicos que de repente, doctora, no necesito una orden médica, sino que voy al laboratorio y le digo, mire, necesito que me hagan estos exámenes, así que cuando voy a donde mi internista, ya yo llevo mis laboratorios adelante? Una hematología completa y un perfil lipídico. Eso es básico. Después, si hay alguna otra alteración que el médico internista te consiga, pues él verá qué otros exámenes te puede pedir. Pero en los 40 años eso es básico. Y en el caso de los hombres, sabemos que usted no atiende las enfermedades de los hombres, patologías de hombres, pero bueno, usted es médico, ¿no? Pero en el caso de los hombres igual, doctora. Igual tiene que pasar por su internista. Y por el urólogo. Por el urólogo, que en es este el ginecólogo caso, del hombre. que es el ginecólogo del hombre, claro está. Tiene que hacerse su electrocardiograma, sí, que esto tiene que ver con las enfermedades coronarias o cardíacas. Cardíaca. Tiene que hacerse sus exámenes de laboratorio. Sí. Y su urólogo le indicará si hay alguna ultrasonido que le tiene que hacer, etcétera, ¿no? O que tenga que hacerse su antígeno prostático, en qué momento, si hay alguna alteración en la próstata, pues su médico le indicará los exámenes que él debe realizarse. Si tenemos algún punto de comparación, doctora, ¿quiénes al final tienen más prevención o toman más la prevención, el hombre o la mujer? Yo diría que la mujer, porque la mujer, por el miedo al cáncer de cuello uterino, acude al ginecólogo. Entonces, cuando tú acudes al ginecólogo, el ginecólogo siempre evalúa, siempre te examina, siempre te toma la atención, siempre te evalúa tiroides, aunque no seas médico internista. Eso es una rutina. Te evalúa mamas, que también es rutina del ginecólogo, y es de que, de alguna manera, descubre más patologías. Porque tú no vas anualmente a ningún médico internista para que te haga nada. Tú vas para el ginecólogo, no tengo que hacerme la citología para el cáncer de cuello uterino. Gracias a eso, y gracias a que tenemos una gran cultura de hacernos por lo menos una citología anual, el médico ginecólogo es el médico que diagnostica probablemente mayor patología en las mujeres. Y una mujer de 40 años ya sabemos que ya tú vas con la idea que a mí me van a pedir que el eco, la citología, el laboratorio y mi mamografía, que es sine qua non. Una mujer de 40 años debe hacerse su mamografía anual. Doctora, aunque también he leído, y por favor usted me puede corregir porque usted es la experta en la materia, que hay mujeres que incluso se hacen la mamografía antes de los 40 años. ¿Eso está bien? Sí, en nosotros aquí la indicación formal de mamografía es a partir de los 35 años. A los 35 años se debe hacer la primera mamografía cada 2 años, hasta los 40, y de los 40 en adelante es anual. Debe hacerse una mamografía anual. Y en el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres, porque también se sabe que las mujeres en edad joven pueden padecer de cáncer de mama. Sí. En el caso de las mujeres, ¿a qué edad deberían empezarse a hacer, por ejemplo, los ecos mamarios? El eco mamario es un complemento de la mamografía. Okay. Nunca el eco mamario se puede tomar como solo diagnóstico. Tú haces una mamografía, si hay una alteración, vas al eco mamario. Okay. Pero primero siempre es la mamografía. El eco mamario te va a decir, si yo veo una masa en la mamografía, pues yo tengo que averiguar si esa masa que yo conseguí, o ese tumor, o esa anomalía que yo conseguí, si es sólido, si es líquido, y si es sólido, cuáles son las características. También ahorita hay que hacer una salvedad. Ajá. Hay un gran porcentaje de mujeres que ya tienen prótesis mamaria, o sea, que se han colocado implantes y todo eso. Entonces, la evaluación de estas mujeres es un poquito más profundo. Tú debes hacerte no solamente mamografía, sino una tomosíntesis para hacerte una evaluación exhaustiva de cómo están tus implantes que tú te colocaste, bueno, hace 1 año, hace 2 años, hace el tiempo que tú te los hayas colocado. Fíjense que hay un comentario, doctora, que hay muchísimos, pero aquí logré detenerme en uno, que lo escribe Donna Riga. Me has llevado el recuerdo de una persona, con respecto al tema que estamos tratando. Me has llevado el recuerdo de una persona que el año pasado fue dada por desahuciada por cáncer de útero.
esta persona tenía muchísimo tiempo sin existir al control ginecológico, puesto que no existe en el servicio del sector público y en privado, refiere más de una cantidad de bolívares, de divisas en la consulta. Quizás voy a ser un poco dura con respecto a esto, ¿no? Pero a veces no tienes el dinero para pagar una consulta privada, pero puedes programarte, en todo caso, en un hospital. Sí, de hecho en los hospitales públicos también hay consultas, hay una consulta ginecológica y o sea, cuando tú haces un esquema, el esquema es tanto para el público como el privado. Quizás en el privado tú tienes la libertad, entre comillas, ¿ok? Es una libertad, entre comillas, de pedir un poquito más exámenes que lo que te plantean en el hospital público, que tú sabes que es una paciente que está más limitada. Pero en el hospital público igualmente se hace de rutina en cualquier servicio de ginecología, se hace una citología y se hace un examen ginecológico. Y generalmente el médico ginecólogo debe darle sus órdenes para que vaya al servicio de radiología, hacer su mamografía y hacerse los otros exámenes que se debe realizar. Cuando tú ves a una paciente que no tiene recursos, yo lo que le digo es, obviamente, tú no puedes hacerte todos los exámenes de una sola vez porque todo el mundo entiende que es muy costoso. Y de repente no lo tienes ni siquiera si vas a la consulta privada. Ni siquiera si vas a la consulta privada, porque vamos a estar claro que eso está pasando. Entonces le digo, mira, prioritario, por tu edad, ya tenemos la citología, hasta la mamografía. Nosotros decíamos al principio del programa, por un comentario que escribió una televidente, ¿cómo me hago todos los exámenes? Entonces, es verdad, tú te planificas, tú haces tu lista, y aquí usted la mencionó y yo la tengo apuntada acá. Evaluación de internista, el ginecólogo, el electrocardiograma, la mamografía, los laboratorios, el ultrasonido vaginal. Vamos a suponer que esta es mi lista básica y empezar a descartar qué tengo listo. Ya fui al internista, o ya fui al ginecólogo, o ya me hice la mamografía, etcétera. Empiezas por descarte, pero no te quedas ahí como que sin hacer nada porque no tengo nada. Y de hecho, actualmente hay muchas ofertas en muchos lugares de donde te hacen mamografía, te hacen densimetría, que yo a los 40 años no está indicada, pero bueno, si estás metida en el paquete, pues bueno, ya te la hacen, te la hacen. Tienes mamografía, tienes laboratorio, tienes densimetría con costos bastante módicos. ¿Ok? Entonces, si no puedes hacerte todo, pues al menos lo básico, que te hagas tu citología, que hay la citología, si vas al hospital y en el hospital anatomía patológica no está funcionando, pues hay lugares en privado que lo hacen por muy bajo costo. Porque además, doctora, que cuando nosotros vamos al ginecólogo, nuestros médicos empiezan, no sé cómo se palpan, doctora, y automáticamente el doctor o la doctora, según sea tu médico, te dice, todo bien. Bueno, que te toque, que te palpe y que todo esté bien no quiere decir que no te vas a hacer la mamografía, y esto hay que dejarlo claro. No, el examen físico de la mama, lo que tú descartas son tumores más grandes, porque acuérdate que la sensibilidad de tu mano no va a haber una lesión que es de comienzo, que es in situ, porque todavía lo que hay es una anomalía de la estructura anatómica de la mama y yo no la puedo tocar. Entonces, por eso que es importante hacerse la mamografía y el eco. Acuérdense que en nuestro país una de las primeras causas de cáncer en la mujer después de los 40 años es el cáncer de mama, y es el único cáncer que si yo lo tomo o lo diagnostico en etapas temprana, es el único cáncer que cura, no es el único, es uno de los cánceres que se puede curar, y eso es importante. Si yo tengo una paciente que yo le hago un diagnóstico con un tumor que es in situ y es de tamaño es muy pequeño, las posibilidades de que esta paciente con tratamiento se cure es casi 80-90%. Yo tengo una amiga que vivió, una mujer joven que vivió ese proceso, y tú dices, qué bendición, ¿no? También, sí, qué claro. Bueno, porque por prevención se dio cuenta en este proceso de prevenir, de su enfermedad preventiva, se dio cuenta su médico que estaba atravesando este proceso. Y también nosotros tenemos la ventaja, sobre todo en las mujeres jóvenes, que como ahorita está de moda colocarse implantes, yo siempre a todas las pacientes les hago hincapié que antes de ponerse unos implantes debe tener una mamografía y un eco mamario. Si es muy joven, por lo menos un eco mamario, para descartar patologías, porque hay patologías mamarias de la edad más joven. Entonces, si ya tú tienes ese diagnóstico, pasas a curarte tu patología y después, si es necesario, si es prudente o si está indicado, se pone sus implantes. Eso es importante también tenerlo en cuenta.
Sí, porque quizás somos, hasta un cierto punto, pues nos vamos desde el punto de vista a lo deportivo, ¿no, doctora? Sí. Y bueno, y definitivamente, aquí hay una pregunta que realiza una señora, a ver, dice, ¿por qué las consultas médicas son tan costosas? En lugar de cobrar $50, ¿por qué no cobran 20 o 30? La respuesta es muy sencilla. Así como sube la comida, por poner un ejemplo Sí, básico, suben todos los implementos y los costos de los implementos necesarios para realizar una consulta, desde el personal, No, y los el implementos servicio, si y estás en todo. una clínica con un consultorio alquilado, te suben el alquiler. Entonces, bueno, al aumentar la inflación en el país y aumentar el costo de todas las cosas en el país, obviamente sube la consulta. Yo quisiera no tener que cobrar. Yo quisiera que pudiese yo hacerle a todos los pacientes todas sus evaluaciones sin tener que yo cobrar una consulta, sino que fuese del Estado y que el Estado me pagara un salario y que tú puedas vivir de tu y que salario. yo pueda vivir claro de mi salario. Eso sería lo ideal, pero bueno, No lo es el ideal caso. no siempre es lo que se aplica, entonces tenemos que adecuarnos a lo que tenemos. Así mismo es. Doctora, escribe Dina Moreno. Buenos días, fue operada de una colpoperinosplastia hace 6 años, pero estoy sintiendo otra vez los malestares típicos de prolapso, sobre todo hacia la parte rectal. ¿Qué tipo de exámenes debo hacerme? Evaluación por el ginecólogo. Y primero a su ginecólogo. Sí, para que él diagnostique si realmente tiene una recidiva de la patología o no es una recidiva o es algún otro problema que pueda tener. A ver, hay una pregunta que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, ya la vamos a leer acá. Escribe Colin Yela, dice buenos días. Usé un anticonceptivo inyectado y se me fue la menstruación, tengo 48 años. ¿Esto está bien? Los anticonceptivos inyectados, primero, a los 48 años no debe usar un anticonceptivo inyectado. Hay otros métodos anticonceptivos que pueden usarse a los 48 años y no el anticonceptivo. Probablemente coincidió con la inyección del anticonceptivo también su entrada en la menopausia. Acuerda que la menopausia ocurre a partir de los 47 años. Entonces no sabíamos cómo estaba su parte hormonal previo a la inyección y pudo ser una coincidencia. Y en algunas mujeres produce amenorrea, o sea, produce falta de la regla la inyección del medicamento. Que hay de cierto que la mamografía no detecta tumores primarios, le escribe. Es que el primario es de la mama, ¿ok? Y si haces una mamografía, a menos que sea incipiente, la mamografía no lo va a captar, o sea, que sea muy, 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 muy pequeño, pero siempre hay alteración de la estructura anatómica de la mama y eso se percibe por la mamografía. Y también, aparte de la mamografía, que cuando hablamos de los implantes, las mujeres que tienen implantes, generalmente uno les manda a hacer una tomosíntesis. La tomosíntesis es una mamografía en 3D que te evalúa plano a plano, como si fuera una tomografía, toda la mama, y ahí se pueden evidenciar tumores primarios y se puede evidenciar si hay alguna alteración en los implantes, pues. Buenos días, ¿qué exámenes y cuidados debo tener en la menopausia? Le preguntan. La menopausia, los controles son básicamente igual, sus exámenes de laboratorio, su perfil lipídico. Se le debe agregar a ese perfil lipídico un perfil tiroideo y por una razón. En la menopausia la tiroides se altera y puedes tener síntomas como si fuera menopausia y lo que tienes es un problema, un proceso tiroideo. Aparte de eso, si ya estás menopáusica, lo que se le agrega a lo que ya le explicamos es una densimetría. Y aquí me quiero parar un poquito y quiero hacer un poquito de educación hacia el paciente. Sí, claro, claro, ¿Okay? claro. Uno ve con cierta frecuencia que se piden mamografías, densitometría cada 6 meses y cada año. Le quiero aclarar a todas las pacientes que hoy me estén oyendo que la densimetría se debe hacer cada 2 años, porque anual o cada 6 meses no tiene sentido, porque se los voy a explicar sencillito. Para que el hueso se multiplique, nazca, crezca, se reproduzca y muere, pasan 4 meses. Si en un año hago eso, lo que tengo es 3 cambios en el año. Con esos 3 cambios de celulares en el hueso al año, yo no puedo hacer diagnóstico. Simplemente hay que dejar que pase un poco más de tiempo, que son 2 años, para yo pedir la densitometría. ¿Cuándo se pide la densitometría anual? Cuando tengo
O sea, cuando vas por primera vez a la consulta, se te diagnostica que tienes una osteoporosis severa, entonces inicias tratamiento. Yo debo repetir esa densimetría al año para verificar si el tratamiento está siendo efectivo o no. Una vez que tengo eso ya concluido, que mi tratamiento ha sido efectivo, vuelvo a pasar a cada 2 años. Cada 2 años. Sí, en condiciones normales, donde no hay ningún tipo de patología, la densimetría se debe hacer cada 2 años. Ok. Fíjense, aquí hay un comentario que escribe Lamet. Buenos días, en Valle de la Paz, Coaguarico, no hay servicio público de ginecología. Mi esposa falleció por cáncer de ovarios con metástasis. No acudió al médico porque se sentía bien y eran costosas las consultas. Qué dolor. El problema con el cáncer de ovario, que es muy silencioso, cuando da síntomas ya está muy avanzado. Por eso es que la insistencia cuando vayas al ginecólogo, a partir de los 40, 45, 50, 55, 60, 65, si lo queremos hacer de 5 en 5, debe tener obligatoriamente un ecosonograma transvaginal, porque es el único método diagnóstico para cáncer de ovario. No hay otro. No hay otro. Ni siquiera sangre, no hay otro. Claro, hay marcadores en sangre, pero los marcadores son cuando ya salen positivos es porque ya tienes una enfermedad metastásica o una enfermedad muy avanzada. Vamos a seguir, buenos días. Fíjese esta pregunta que escribe Neide Hernández. Buenos días, tengo 50 años y veo periodo cada 4 o 5 meses. ¿Debo tener un tratamiento o debo esperar a que se me vaya por completo el periodo? Noto que tengo la piel muy reseca, le escribe. No, estás en el momento ideal para que asistas al ginecólogo, te haga tu diagnóstico y te ponga tratamiento si es necesario. Porque si esperas a que pase ya la menopausia, probablemente ya sea tarde para iniciar algún tratamiento para que no tengas los embates de la menopausia. Iscarye, buenos días, me llamo Marilú, me hice una mamografía y tengo nódulos. ¿Esto es peligroso?, le preguntan. Los nódulos, hay que ver las características de los nódulos. Pues en la mama hay nódulos malignos y nódulos benignos. Si el nódulo es benigno, pues no va a ser peligroso porque es benigno. Si es maligno, obviamente tiene que ir a tratamiento, a cirugía. Doctora, ¿por cuánto tiempo debe utilizarse Depo-Provera para la ida del periodo? Tratamiento que uso por un pequeño mioma y endometrio engrosado, aunque ya se descartó por biopsia. No entiendo la pregunta. Bueno, me imagino que está usando Depo-Provera por la hiperplasia endometrial, es lo que entiendo. Si ya hice el tratamiento y el endometrio está normal, no tiene por qué seguir usando el medicamento. Dice, buenos días, ¿qué pasa si no te puedes hacer los tratamientos para la resequedad y hormonal? Tengo 68 años, los óvulos son carísimos y los exámenes peor, soy empleada pública. Bueno, pues yo les traigo buena noticia por esa señora. Ajá. Ya están en el mercado tratamientos para la resequedad vaginal, que si bien no son baratos, sí sirven y son asequibles. Okay. Hay lubricantes internos, hay lubricantes externos, inclusive hay algo que se llama mucus, que se parece mucho cuando tú ovulas, que tienes una secreción cristalina como clara de huevo. Eso se usa sobre todo para el momento de tener relaciones, porque si la señora tiene resequedad, va a tener molestias para tener relaciones. Claro. Entonces se hace un círculo vicioso. Tengo molestias, no quiero, y bueno, y cuanto más tardas y no te tratas, pues obviamente la resequedad y los problemas con las relaciones te van a ir en aumento. Eso la única desventaja de estos medicamentos que todavía no están en las farmacias, como las redes de farmacias comerciales, hay que ir a ciertos y determinados lugares para conseguirlos. Bueno, pero si no, usted le escribe a la señora de 68, @marisolema83 es la cuenta de la doctora, y usted por ahí le envía un mensaje directo y la doctora pues le va a responder rápidamente. Doctora, hable del peligro de tomar calcio. ¿Hay peligro, doctora? ¿Uno puede tomarse, desde qué edad uno debería tomar, no sé, vitaminas, desde siempre? O de repente tú, a partir de los 40 años, tienes que tomar alguna, qué sé yo, vitamina E, vitamina C, etcétera. Con las vitaminas hay muchos mitos. Yo tengo que tomar vitaminas, debo tomar vitaminas. Si tú llevas una alimentación sana, variada, donde tú en tu dieta diaria incluyas proteínas, carbohidratos,
fruta, verdura, grano, carnes, no todo junto, sino que sea variado, todos esos alimentos te van a ayudar a suplementar tus vitaminas. Se suplementa las vitaminas cuando no hay la ingesta es adecuada y ves que hay una deficiencia de algunas de las vitaminas. ¿Qué vitaminas? Cuando habla del calcio, el calcio se da como suplemento de la posmenopausia para evitar o para mejorar la parte de osteoporosis, que es importante. Si consume, si hacemos una evaluación hace algunos años, nosotros en nuestra dieta diaria se consumía, nosotros los venezolanos por líneas generales consumimos mucho queso y mucha leche. Entonces, si tú consumes suficiente leche y queso, el suplemento de calcio que debes tomar es muy bajo porque esos alimentos son ricos en ese mineral. Buen día. A mi hija le diagnosticaron ovario poliquístico. Le mandaron unos anticonceptivos por 6 meses. Mi pregunta, ¿esto lo corrige? Sí, si es un ovario poliquístico debe estar corregido. Bueno, que además cuando tú vas al médico, uno tiene que confiar, ¿no?, en el especialista que uno elige. Sí. Y yo pienso que con todo este tema, doctora, y usted como médico, vamos a detenernos un poquito en este tema, en el tema de la medicina preventiva, bueno, que también esto es prevención. Con tanta información que ha salido de médicos falsos, ¿cuál es la recomendación que usted nos da, por ejemplo, para nosotros ubicar, corroborar las credenciales de los médicos, doctora? Porque, bueno, yo la conozco, a usted le tengo confianza, evidentemente. Nosotros como programa, cuando invitamos a un médico, nosotros revisamos las credenciales de los médicos. De los médicos, claro. Sí, pero de repente un paciente, doctor, en cualquier ciudad del interior del país, etcétera, ¿cuál es esta recomendación? Porque el otro día leíamos una noticia de descubrieron un médico falso tal en tal sitio, y la cantidad de comentarios que a veces tú lees en redes sociales es: yo iba a ese médico, yo lo conocí. Tú te pones a leer los comentarios en las publicaciones y dices, wow, es increíble, ¿no? O sea, si tú vas a buscar un médico, primero que esté en una institución establecida. O sea, para tú entrar a un hospital o para entrar a una clínica como especialista, tú tienes que presentar unas credenciales, y si vas al público tienes que presentar un concurso. Eso ya te da garantía de que es un médico que está colegiado y que está reconocido como especialista en cualquier especialidad que tú quieras, frente al colegio médico y frente a la federación médica. El problema surge cuando vas a consultorios pequeños con un médico que no tienes, porque tú como paciente, si yo soy el paciente, yo como paciente, no puedo buscar si está inscrito en el colegio médico o si no está inscrito, o si es especialista o no es especialista. Y todas las personas creen, sobre todo esas personas que son falsos médicos, creen que ser médico es muy fácil. Pero es que si tú mandas el mismo anticonceptivo y si tú mandas los mismos exámenes, ¿para qué voy a ir a la universidad? Imagínate si eso fuera tan fácil, ¿verdad? Como eso fuera tan fácil. Sí. Yo, para mandar los exámenes, probablemente las personas que vayan a mi consulta, pues a una paciente le mandaré un examen porque considero que este examen es importante para ella, y otros le digo, no te los hagas porque no pierdas el dinero haciéndote esto. ¿Cuál es la edad ideal de llevar al adolescente o a la muchacha a la primera evaluación ginecológica? Lo que pasa es que es difícil lo que les voy a decir por las mamás. Claro, doctora, pero dígalo porque usted es una mujer muy responsable. Le cuesta mucho llevar a su niña al ginecólogo para que lo evalúen, ¿ok? La primera debe ser previo a la primera menstruación, para descartar que no tenga ninguna anomalía vaginal no diagnosticada y que el momento de la menstruación tenga problemas. Y disculpe que le interrumpa, ¿qué tipo de anomalías? Por ejemplo, que tenga un tabique vaginal que impide la salida de fluidos de la vagina, que tenga una malformación no diagnosticada. Entonces, eso es importante que la mamá lo tenga presente. Ajá, y como nosotros no sabemos con precisión cuándo es la edad o lo previo a la menstruación, ¿hay una edad aproximada
10, Yo siempre 8. les recomiendo, si nuestro promedio de edad para la menarca o la primera regla es 12 años, por lo menos 1 año o 2 años antes para hacer una evaluación. Ok. Si hay algún problema se pueda corregir para que en el momento que venga la menstruación no tenga problemas. Ok, ok. Una vez que tenga su primera regla, siempre es bueno llevarla para una evaluación, hacerle un eco, ver que sus ovarios estén bien, que todo esté funcionando perfectamente bien. Y aunque les parezca de espanto a sus mamás, hay que empezar en esa consulta a hablar de los métodos anticonceptivos. A los niños, a las muchachas. A las perdón. niñas y a los niños. Y a los niños también, claro. Porque, como yo siempre les digo, lo peor que te puede pasar es que te embaraces, porque la mamá siempre va por la protección de un embarazo. Y como yo lo que les digo es, el embarazo es muy fácil. Se embarazó, tiene el bebé y lo cuida. Y ya, no pasó más nada. El problema que tenemos en este momento es la gran avalancha de enfermedades de transmisión sexual en esas edades. Que uno cree que no pasa, Que uno doctora. cree que no pase, y yo siempre digo, mi hija no, porque mi hija Sería incapaz de. sería incapaz de. Pero bueno, esa incapaz de, acuérdese que su hija está en un grupo. En los grupos ahora en el colegio no es como éramos cuando yo estudiaba en el colegio, que yo iba para mi colegio, salía a mi colegio, llegaba a mi casa, y si me hacían bullying en el colegio se me olvidaba porque no existía más bullying. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que el bullying en los colegios es continuado. Es en el colegio, en tu casa, cuando estás durmiendo y en todo momento. ¿Por qué? Porque tienes un teléfono que siempre está activo y siempre está la persona que te hace el bullying como reforzándote todas las partes negativas que tú tienes. Entonces, el medio que tenemos ahorita es muy diferente, y las mamás también tenemos que prepararnos con nuestras hijas para enfrentarnos a todas estas situaciones. Y es mejor que su hija esté instruida, que sepa que existen los métodos anticonceptivos, que debe usarlos si va a tener relaciones. Porque las mamás siempre piensan que si yo le hablo de métodos anticonceptivos, es darle como una carta para que se inicien sexualmente. Y no, la idea es que ellas, el día que ellas decidan tener relaciones, tengan ya todo un background de información para que no caigan en ninguna de las cosas que puedan pasarle. Porque lo peor no es el embarazo, como les decía antes, lo peor es que una niña tenga una primera relación con una persona y contraiga un SIDA, que contraiga un VPH, que va a ser una enfermedad que la va a tener por el largo de toda su vida. Si bien el VPH no la va a matar, pero bueno, es para ti o es para esa niña cuando tú le haces diagnóstico, es que porque yo, si yo me cuidé, porque ¿sabes? Porque lo tengo. Y el silencio, doctora. Y el silencio. Y el silencio de las niñas, que de repente no tienen la supervisión de los padres. Las niñas tienen pues relaciones sexuales a escondidas, evidentemente. Nadie sabe nada, y las consecuencias después de si tiene una enfermedad de transmisión sexual que no tratan, doctora, por temor a que mamá o papá se enteren de. Y aparte que también ahorita ya tenemos en el mercado, y creo que leí, no sé si es cierto o falso, pero bueno, lo leí, que el Ministerio de Sanidad va a comenzar este año una campaña masiva para colocarse la vacuna del VPH. Por favor, si eso es así, todas las niñas que tengan más de 9 años y hasta los 45 años, por favor, váyanse y pónganse su vacuna de VPH. No, y de hecho nosotros lo conversamos el año pasado con algún especialista que nos acompañó, esta misma recomendación de la vacuna del VPH a partir de edad temprana, de edad muy temprana. De hecho, debiera, en teoría... Pero es privada, ¿no? Es pública. No, en Venezuela no es pública, en todos los demás países vecinos nuestros es pública. Este año el Ministerio, lo leí en la prensa, el Ministerio de Sanidad va a incluir ya la vacuna de VPH como su esquema de vacunación, que es una gran noticia para que todas las mamás acudan y le pongan su vacuna. Ok, vamos a suponer, doctora, que bueno, la recomendación es, si a mí me vino el periodo por primera vez a los 11 años, yo tengo que estar prevenida con mi hija entre 9 y 11 años, ¿no? También. Claro, bueno, de repente tú buscas el punto medio y dices, bueno, voy a llevar a mi hija a los 10 años, voy a llevar a mi hija a los 10 años a la primera consulta ginecológica, pero vamos a hacer un alto porque ya tenemos la información de lo de la vacuna. A ver si la tenemos por aquí.
Si me la pueden colocar aquí atrás, por favor, ahí está. Es una información que salió y de hecho la reseñó nuestro portal. Ahí está, bueno, ya la vamos a leer. Venezuela buscará reducir los contagios de VPH con vacunación masiva en el 2023. Ahí está corroborando la información que la doctora dijo. Entonces, retomamos. Si a mí me vino el periodo por primera vez a los 11 años, yo tomo en cuenta 2 años anteriores, entre 9 y 11. Entonces busco el punto medio y llevo a mi hija a los 10 años a la primera evaluación ginecológica. Y en esta primera evaluación, ustedes como especialistas empiezan a brindarle a los muchachos o a las niñas, en este caso, cuáles son estos tipos de temas de métodos anticonceptivos. Resulta que cuando las niñas están en edad temprana de tener relaciones sexuales, que a veces uno cree que no pasa, pero parece que pasa bastante en zonas quizás populares, rurales, etcétera, y tú tienes una niña de 12 años que ya tiene relaciones sexuales, tú puedes aplicarle algún método anticonceptivo, doctora, por lo menos, no sé, inyectado. Yo me iría más por un método anticonceptivo oral. Ok. Porque la carga hormonal que tienen los anticonceptivos inyectados, pues, es mucho mayor y pueden ser los efectos colaterales para la bebé, pues, porque es una bebé para mí, puede ser peor. Yo pienso que no hay ninguna contraindicación que ella inicie su anticonceptivo oral. Ajá. Aquí escribe un comentario una señora que se llama Elba, dice: es preciso crear un sistema integral de salud apoyado por un seguro que permita cubrir el valor de la atención de la salud. De lo contrario, trabajamos toda la vida y después no contamos con recursos suficientes. Buen tema presentado por la doctora Marisol, le envían un comentario. ¿Cuáles son aquí le hacen otra pregunta a la señora Doris. ¿Qué sucede en los ovarios poliquísticos en la edad de la menopausia? ¿Existen, doctor, ovarios poliquísticos? Si el ovario poliquístico es una enfermedad de las mujeres mucho más jóvenes. Si estás en la etapa menopáusica, ya el ovario está en reposo y no debes tener quistes en los ovarios. Si tienes quistes en los ovarios es algo anómalo, hay que investigar. Escribe una señora que tiene 77 años. Dice: dejó de ir al ginecólogo y a mi chequeo normal. No me he hecho la mamografía, voy para 3 años, además del costo de las consultas, sigue siendo muy importante. A la edad de 77, le pregunta la señora. Sobre todo la mamografía, sí. A la edad de los 77. Si sigue siendo importante porque acuérdese que el cáncer, aunque la edad de mayor aparición es entre los 40 y los 60 años, no deja de haber cáncer de mama después de los 60, ni de los 70, ni de los 80. Puede tener un cáncer de mama de aparición a los 90 años y puede aparecer. Que no es frecuente, probablemente no, pero si usted tiene 70 años, usted todavía es una mujer joven por las nuevas definiciones de la juventud de la OMS. Es una mujer joven todavía y debe hacerse su mamografía. Tengo un implantón y me están saliendo un mioma. ¿Es consecuencia de esto? ¿Qué debo hacer? Le pregunta Karen. Tiene un implanón. Debe ser. Y planón, perdón. Me están saliendo un mioma y es consecuencia de esto, le pregunta. Probablemente no. ¿Okay? El mioma es un crecimiento anómalo de las fibras musculares por aumento de los receptores a nivel del músculo uterino y probablemente no tenga nada que ver con el implanón. Más bien el implante que ella tiene en el brazo, que es un implante subdérmico, le favorezca un poco porque probablemente no esté viendo regla y le favorezca para que no crezca tanto el mioma. No se consigue el nombre de la doctora con esa cuenta. Es Marisol Lema 83 en número. Marisol Lema 83 en número. Llegué tarde para oír lo del lubricante, que era bueno para la resequedad. Estoy posmenopáusica. ¿Lo podría repetir? Le escribe una paciente, una persona. Sí, que hay lubricantes que no son hormonales, que sirven para, como su nombre lo dice, son lubricantes, lo que hacen es hidratar la vagina y te ayudan en la posmenopausia para tener una mejor vida sexual o para sentirte bien, porque no necesariamente por la vida sexual. Cuando hay resequedad, hay incomodidad, hay molestias a nivel vaginal y eso ayuda. Eso no tiene hormona, por eso el efecto es netamente local. Es hidratación como si estuvieses usando una crema hidratante en tu cara. La persona que está en el proceso de la menopausia, doctora, dice que presenta mucho calor, muchos vaporones, aumento de peso, ¿y hasta cuándo va a estar así? ¿Todas las mujeres en la edad de menopausia engordan? No es que engorden, sino que el cuerpo cambia. Entonces asumimos que estamos más gordas. ¿Y cómo cambia? Cuando estamos en la etapa, perdón, en la etapa joven o en la etapa reproductiva,
toda nuestra grasa se distribuye entre la región glútea y la región de piernas. Cuando entramos a la menopausia, como predomina la testosterona sobre las demás hormonas, nos parecemos a los hombres. Si tú ves a todos los hombres, y me perdonan los hombres que están aquí, tienen barriguita y cuando están adultos son más barrigones. La región glútea disminuye, las piernas disminuyen y crece el abdomen. Entonces, si te crece el abdomen, tú te ves más gorda, pero es por el cambio estructural que sufre el cuerpo con los cambios hormonales. Pero las mujeres, yo creo que en el fondo, doctora, sufrimos con todos estos cambios, ¿verdad? Sí, claro. Sobre todo en un país en donde las venezolanas por naturaleza somos bellas, esa es la verdad, todas. Y somos de alguna manera coquetas. Y cuando tú te encuentras con ese proceso, de ese cambio, aunque de alguna manera como que te autocriticas, ¿no? Y yo creo que tiene que haber un momento en el que uno dice, ya va, estoy en este proceso y debo reconocer que estoy en este proceso del vaporón, de este cambio, porque cuando llegas a los 40 años el cuerpo cambia también, parece mentira. Sí. Tú dices, llegué a los 40 y hay una expectativa. Cuando yo llegué a los 40 tenía expectativa. Pero yo sentí que mi cuerpo cambió a los 40 años. Yo siempre digo que a los 40 años comienza el descenso de la vida, en líneas generales. Porque si nuestro promedio de vida son 80 años, tú a los 40 estás en la mitad de tu vida, pero no estás en la mitad mejor. Estás en la mitad donde viene el descenso, donde viene la menopausia, donde vienen los problemas de enfermedades, donde viene la vejez. Porque también la gente envejece y tenemos que aceptar que envejecemos, que nos arrugamos, que la no piel, somos iguales, doctora. Que la piel no es igual, que te sale... Como que a uno las mañas se las acentúan, ¿verdad? Esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad, doctora. Entonces, bueno, uno trata en lo posible de mantenerse joven porque en nuestro país tenemos una gran cultura, la belleza física, pero la belleza física tiene caducidad. Por eso hay que cultivar la belleza interna. Para que cuando la gente te vea en la calle te diga qué bella estás y tú de repente te sientes, bueno, no creo que uno se sienta mal así, no, pero cuando tú estás por dentro cultivándote internamente, eso es automático lo que la gente ve por fuera. Y te dicen qué bonita estás y tú dices, no, estoy igual, qué linda estás más delgada, no, es que te sientes mejor contigo misma. Claro, porque es importante que también aprendas, y eso tenemos que cultivarlo desde la edad muy joven, en que seas muy positiva en la vida, en que, bueno, sí, tengo 60 años, tengo 70 años, pero me veo bien, estoy productiva, estoy activa, y eso es muy importante. Doctora, hay una pregunta que realiza una televidente, dice que si es normal que las sudoraciones de ella, tiene 52 años, las sudoraciones sean a chorros, como dice uno coloquialmente, a chorros. Sí. ¿Es normal, doctora? Sí, es normal. En la etapa menopáusica, esta menopausia, los primeros síntomas son la sudoración profusa. Generalmente esa sudoración ocurre en la noche. Te levantas. Ah, sí, yo he escuchado eso. Te levantas con la pijama mojada, te vuelves a acostar, prendes el aire, te da frío, después lo apagas, te da muchísimo calor y pasas esas noches de insomnio. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Bueno, que tomen medicamentos que le mejoren la sudoración y el insomnio, porque eso sí te produce alteraciones, te levantas de mal humor. Según como a mi mamá le haya pasado el proceso de la menopausia, también lo puedo vivir yo igual, doctora. Sí, tiene un componente hereditario. Tiene un componente hereditario. Bueno, cuando pierden la menopausia, aquí estoy leyendo otro comentario, en la etapa de la menopausia se pierde el deseo sexual. Disminuye, no se pierde, el deseo sexual no se pierde, lo que pasa es que disminuye. Y también hay que aclarar que cuando uno manda tratamiento hormonal sustitutivo, que uno les dice que mejora su parte de relación sexual y que mejora su deseo, no es el mismo deseo que cuando tenía 15 ni 20, ¿ok? Eso es una etapa de la vida, pasa, mejora tu actitud hacia el sexo, o sea, lo aceptas con mayor facilidad y te gusta, porque no tienes resequedad, porque no te molesta, porque no nada. Entonces tú dices, bueno, sí, vamos pues.
Sí, porque eso va pasando. Eso va doctora, pasando. Cuando tienes 15 años no eres la misma de No. 20, cuando tienes 20, 25, 30, de repente dices, yo como que prefiero ir a dormir. Sí, y cuando llegas a los 50, 60 y lo ves y dices, voy a hacer la dormida, me duele la cabeza, voy a quedar dormida. Hay un momento, hay una edad que dice, no, Ya. en un ratico, pero después dice, no, mejor que no. Mejor que no. Claro. Ay, no, es que me va a doler, no. Entonces, lo que hay que romper es ese círculo vicioso de que me va a doler. En la medida que tú estés bien lubricada, que estés bien con tus hormonas o bien con todo esto que le acabo de decir, que hay lubricantes vaginales, que no son hormonales, que no va a pasar nada, que no le va a tener riesgo para cáncer de mama ni para nada, pues yo digo que lo importante es que tú estés, si aparece la oportunidad, porque también tu esposo envejece y no es la misma frecuencia que tiene tu esposo, porque envejece contigo, no, Claro. no es que uno envejece y ellos se quedan en 40, no, ellos envejecen con nosotros o van un poquito adelante y obviamente puedes estar con mayor predisposición porque sabes que lo puedes disfrutar sin problemas de resequedad. Pero también, sé que no es el tema, usted no trata a caballeros, pero sé que también, y a ver si de repente desde el punto de vista médico, comparte esta pregunta, o tiene una respuesta. Cuando los hombres llegan a una edad avanzada, también les pasa estos cambios, como usted dice, como Claro. la mujer, pero de repente el hombre quiere ser como más pavo, ¿no? El hombre. Claro, porque acuérdate que así como las mujeres tenemos menopausia, los hombres tienen andropausia. Y que lo que pasa es que al hombre le cuesta más aceptar esa terminología. Y es la misma condición, Pero el hombre no pasa, por ejemplo, los vaporones de la mujer. pero pasa por los cambios que es peor. Quizás no tenga vaporones, pero entonces empieza con su problema sexual. Y Ok. para un hombre eso es mucho más severo que puede ser para nosotras. Sí, sí, entiendo. Un vapor, que tengas vaporones, que tengas calorones, que te falta el deseo, porque a lo mejor te falta el deseo, pero como yo les digo, imagínate que tú vas a una fiesta y hay todos los manjares que querías comer y te habías metido en la esquina 2 reinas pepiadas. Cuando ves la come y dice, no me cabe, pero entonces empiezas a dar la vuelta a la mesa y terminas comiendo. Entonces en el sexo, en la menopausia, no es que vas a ir directo a comer, hay que darle la vuelta a la mesa. Claro. Irte preparando, Irte doctora, es preparando. lo que usted nos dice. Para que eso no te ocurra. Evelyn en Valle, excelente programa, excelente tema. Linda Xiomara, esperando la respuesta de los vaporones, dice que tiene 7 años viviendo esto. ¿Por cuánto tiempo uno puede vivir este proceso de los vaporones? ¿Sabes que hay mujeres que se le puede extender hasta los 70, 80 años? No, doctora. Pero a la señora que nos está haciendo la pregunta, yo le recomendaría que se hiciera una evaluación tiroidea, porque acuérdense que al principio yo dije que había problemas tiroideos que producen vaporones y calorones y no es menopausia. Ay, quedó pendiente esta respuesta, doctora. ¿Se puede vivir con mioma? Sí, tranquilamente. Los miomas, depende de la ubicación que tenga el mioma, puede estar contigo toda tu vida y no pasar nada, pues no dar inclusive no dar síntomas, ¿ok? Los miomas que dan síntomas son los que están intracavitarios. Acuérdense que el útero es un órgano que tiene una cavidad. Si están dentro de esa cavidad donde crece el endometrio es cuando vamos a tener síntomas Dice, de miomas. feliz día, ya va que hay una pregunta. Evelyn del Valle, soy hipertensa, desde diciembre ando con los síntomas de la menopausia. Se me sube diariamente la tensión y estoy tomando tratamiento. Mi pregunta es, ¿será que por los síntomas de la menopausia se me altera la tensión? Probablemente tenga un ligero aumento de su tensión arterial por estar en la etapa menopáusica y debe consultar a su médico o internista para que le haga ajustes en su tratamiento. 5 años de vaporones, insomnio, trabajo, manejo bicicleta, algo de resequedad, mamas fibroquísticas y ovarios poliquísticos, no hormona y la tiroides bien, ¿qué hago? Puede usar, no está tomando hormonas, puede usar los isoflavoides para que eso mejora muchísimo la parte de vaporones y calorones. Para quien pregunta por acá, ¿qué pastillas puedo tomar para el insomnio? Escríbale a la doctora en su cuenta directa, porque recuerde que por aquí no podemos pasar consulta. Marisol Lema, 83, y por ahí la doctora le responde. Lo tiene en pantalla, si no, menopausia en Twitter, si se le hace más fácil. Escribe la Tata 1977, tengo 45 años, me siento de maravilla todavía, tengo el deseo sexual intacto como si yo tuviera 20 años. Qué bueno, qué bien por ti. Excelente programa el de hoy. ¿Qué pastilla? Judith dice, ¿qué pastilla puedo tomar en el proceso de la menopausia? Judith, lo escribe Judith, escríbele a la doctora, ahí las muchachas te van a poner en pantalla otra vez.
Ahí está, ya siempre va a estar la cuenta. Y recuerde que el programa va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, que ya le vamos a recordar, dice. Ahí está, miren, ese es el perfil de la cuenta de la doctora. Que usted, bueno, son 2 publicaciones, 2 nada más. Marisol Lema 83. Ahí está, facilito. Miren, Sí, mis 2 niños. MBB 98, mi hija tiene 27 años, es autista, epiléptica desde los 5 años, toma medicamentos para la convulsión. Siempre ha tenido problemas con la menstruación y le fue diagnosticada con menopausia precoz. Ya sus ovarios se atrofiaron, pero no tiene tratamiento. Aunque hay, dice, hay que hacerle algunos exámenes específicos, le pregunta un señor. Creo que es un señor, sí. Sus exámenes de laboratorio normal y su densimetría para ver si tiene una menopausia precoz, para ver si ya tiene osteoporosis o no. ¿Es verdad que los medicamentos para la menopausia aumentan el riesgo de cáncer? Si tomas terapia hormonal, puedes tener un aumento del 0,5 al 1% de aumento de riesgo para cáncer de mama, cuando son tomados por largo tiempo. Con menos de 5 años el riesgo es casi nulo para cáncer de mama, que es el más frecuente. Luz Briceño 76, tengo 46 años, soy paciente hipotiroideo, aún no me llega la menopausia, será muy fuerte cuando llegue, es decir, padecer de esto es casi lo mismo. ¿Todo el mundo va a pasar por los vaporones, doctora? No necesariamente. Hay Yo no mujeres quiero que pasar sí, por ahí cuando me bueno, toque. pero es que el ¿Qué problema es hago, que doctora? eso es genético. Ay, no. El que le toca va a pasar por los vaporones. Si no te toca, pues no vas a tener vaporones y no vas a tener nada. Sino que un día se te fue la regla, no volvió y dices, ay, ¿qué pasó? ¿Estoy embarazada? No, es que estás menopáusica. Pero también hay que tener presente que cuando estás en ese proceso de menopausia, te puedes embarazar. O sea, que hay que también... Qué interesante esto, doctora, Sí. que lo diga. Claro que sí, porque entonces tú dices, bueno, ya estoy perimenopáusica, no me voy a cuidar porque ya estoy entrando en la menopausia, ya no me voy a cuidar y te puedes embarazar. ¿Y por qué te puedes embarazar? Mientras tú veas regla, aunque sea una cada 6 meses, a lo mejor el único óvulo que te quedaba, que ya era el último que iba a aparecer tu menstruación, se fertiliza y sale un embarazo. ¿Ok? Entonces, que en esa etapa también hay que tener cuidado porque te puedes embarazar. ¿Qué se debe hacer cuando aparece una lesión en el cuello uterino y no es por BPH? Hay que estudiarla, hay que biopsiarla y estudiarla. Alcia Corrales, buenos días, gracias por el tema. Es muy necesario por la orientación posible. La vacuna del BPH es para las niñas solamente, también incluye los varones de los 10 años, agradecida de antemano. Sí, es para hombres y mujeres entre 9 y 45 años. ¿Se le puede poner a una persona que ya se la haya colocado, doctora? No, si tiene Que las vacunas completas no tiene que volverse a es una repetir. sola vez al año, en la vida, ¿no? En la vida. Son 3 dosis con intercambio. Y si una persona le tiene BPH, ¿se puede vacunar? Sí. Y la explicación es sencilla. Hay muchos, los BPH no es un solo virus, hay muchos virus, hay 300, 200 virus de BPH. La vacuna va dirigida para aquellos virus que están en relación con cáncer. Yo me puedo contagiar con el virus A y la vacuna me va a cubrir el virus A, B, C y D. Entonces yo me estoy protegiendo contra los virus que no contraje, que es el B, C y D. Bueno, 9:25 minutos, ya nos indican que debemos empezar a redondear esta entrevista espectacular para ya despedir el programa del día de hoy. Quiero que la doctora, nos encantaría que la doctora pues le envíe sus palabras finales a toda la audiencia que nos siguió durante estas 2 horas con usted, estas recomendaciones finales, doctora, o estos recordatorios finales. Lo primero es las gracias por oírnos. Lo primero es eso, darnos las gracias por oírnos, por estar con nosotros en esta hora de la mañana. Y la recomendación va a ser siempre igual. Prevenir, prevenir, prevenir. Es más fácil prevenir que curar. Si tienes 40 años o más, debes hacerte tu evaluación anual con los exámenes que te indique el ginecólogo, que te indique tu internista. En la medida que aumentamos en edad, obviamente. Hay algo que quiero hacerle hincapié también. Acuérdense que así como envejecemos, también nuestros órganos internos envejecen. Y a partir de los 45 años es muy importante que te realices una colonoscopia. Porque después de mama o con la mama, el cáncer de colon es uno de los más frecuentes y aparece en ese momento. Entonces haces una colonoscopia diagnóstica. Si no tienes antecedentes familiares ni tienes ni nada, pues puedes repetírtela a los 5 años.